Buenos días, hoy es miércoles, esto es Lifters. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de estiramientos porque es un tema que da para mucho. O sea, me habéis preguntado algunos que qué opino de estirar antes de entrenar, de estirar mientras estamos entrenando o incluso después de entrenar. En deportes como por ejemplo el running, solemos ver a personas que antes de ponerse a correr estiran un poco y demás. También en deportes o disciplinas como el levantamiento de pesas, normalmente muchas personas optan por hacer estiramientos antes de entrenar. Lo que pasa que, claro, hay que tener presente muchas cosas acerca de si esto es bueno, esto repercute en nuestro entrenamiento, en nuestro rendimiento, y sí que repercute de una manera determinante. Hay que saber muy bien cómo hacemos estos estiramientos y realmente si merecen la pena hacerlos o podemos hacerlos de una manera diferente a como normalmente se suelen hacer, que ya sabéis que es lo típico de que vamos a hacer pectoral y estiramos el pectoral ahí durante, 30 segundos, un minuto. Vale, pues para empezar, de manera sencilla, os lo voy a resumir. Estirar de esa manera los músculos antes de entrenar, lo más normal es que repercuta en nuestro rendimiento, pero para peor, para menos. O sea, vamos a conseguir hacer menos. Normalmente, en ese sentido, yo lo que suelo aconsejar es hacer estiramientos dinámicos. Los típicos estiramientos en los cuales no dejamos la posición fija, o sea, no tenemos, por ejemplo, la zona estirada durante 15 o 30 segundos, más que nada porque de esa manera nuestro rendimiento va a empeorar. Por ejemplo, creo que ya hablé de esto en un episodio de Cuaderno de Entrenamiento, pero cuando vamos a hacer un ejercicio, si nosotros hemos estirado previamente esa zona durante bastante tiempo, es como si hiciéramos como con una goma, para que nos fijemos un poco y veamos cómo se puede parecer un ejemplo en este sentido. Tenemos una goma, la estiramos durante un minuto. Si la soltamos, posiblemente quede un poco como estirada, ¿no? Tiene más longitud de la que tenía en un principio. Pues si hacemos esto con los tendones, con los músculos, pasa algo parecido, ¿no? Perdemos capacidad de contracción en cierto sentido. Por ejemplo, cuando hacemos la fase excéntrica la hacemos bien, pero en la fase concéntrica nos cuesta bastante más. Por lo tanto, en este sentido, si optáis por hacer estiramientos, siempre hacerles dinámicos. Ya bien sea en el tren inferior, en el tren superior, estiramientos en los cuales hagamos movimientos de un lado hacia otro, pero no mantengamos la posición fija. La podemos mantener, o sea, podemos mantenerla durante unos 15 segundos, 30 segundos y no va a pasar nada, pero aún a día de hoy se sigue viendo el hecho de que hay muchas personas que dejan la posición durante bastante más tiempo y eso al final pues hace que entrenemos peor. Y como queremos lograr algo cuando vamos a entrenar, como queremos rendir más que rendimos en el entrenamiento pasado, o sea, progresar en cargas, en repeticiones o en lo que sea, pues no tiene ningún sentido que hagamos este tipo de cosas. Así que esa es mi opinión acerca de los estiramientos. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer, así os pongo mi ejemplo y lo toméis como referencia, es simplemente estirar el tren inferior cuando voy a hacer, por ejemplo, pierna, un entrenamiento en el cual meta sentadillas, en el cual meta peso muerto. Para la parte superior del cuerpo, para el tren superior, no suelo hacer estiramientos dinámicos, ni estáticos, ni de ningún tipo. Lo que suelo hacer simplemente es hacer series de aproximación con poco peso. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a hacer un press militar. Bueno, pues ponemos menos peso en la barra y hacemos una serie de repeticiones que no nos van a costar nada, no vamos a hacer un esfuerzo ahí excesivo, pero realmente nos van a preparar para las series realmente exigentes. Así que en ese sentido, lo más importante que es, bueno, pues pensar un poco. ¿Realmente qué es lo que estamos haciendo? ¿Merece la pena para la actividad que nosotros vamos a realizar? Porque evidentemente, si nuestra actividad se centrara en la flexibilidad, posiblemente tuviera más sentido el hacer estiramientos estáticos, pero no se centra en eso. También tenemos el caso de que, por ejemplo, tengamos ciertos acortamientos en ciertos tendones, ciertos músculos. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar la sentadilla, hay personas que no son capaces de bajar totalmente vertical, ya bien sea por morfología, ya bien sea porque tienen ciertos acortamientos, de usar determinados calzados, al final un montón de cosas. Al final son todo muchos factores que se juntan e influyen en que hagamos una mala técnica en ciertos ejercicios. Bueno, pues trabajar la flexibilidad en ese sentido lo va a mejorar. Pero claro, no significa esto que tengamos que trabajar esa flexibilidad justo antes del entrenamiento de pierna. Lo podemos hacer en sesiones separadas. Eso sí que es aconsejable y yo, por ejemplo, en ese sentido lo que suelo siempre aconsejar es el hecho de que si tenemos un rato ciertos días a la semana, ya bien sea antes de cenar o por la noche antes de irnos a la cama, bueno, pues podemos hacer una sesión de entrenamiento en el cual la basemos en estiramientos, solamente en eso, que hagamos estiramientos para zonas en concreto que tengamos más bien acortadas, como por ejemplo el pectoral, que suele ser una zona bastante problemática en ese sentido, como pueden ser también los femorales, como pueden ser los cuádriceps, bueno, en definitiva, cualquier zona que tengáis con ciertos acortamientos, ciertas tiranteces,
bueno, pues la podéis dedicar una sesión de entrenamiento simplemente que sean estiramientos nada más y ya estaría bien. También podemos hacer un poco de movilidad y listo. Y luego, en referencia al calentamiento, no hace falta que hagamos estiramientos. O sea, podemos hacer un calentamiento simplemente con un poco de movilidad, cargando un poco de peso en la barra y haciendo unas series de aproximación. No va a hacer falta nada más, que muchas veces nos complicamos con un montón de cosas y al final alargamos y alargamos el calentamiento sin ningún sentido. Podemos alargarlo y realmente cuanto más calentemos, menos posibilidades vamos a tener de lesionarnos. Eso está claro, eso es verdad. Pero no quiere decir esto que porque nos pasemos media hora haciendo cosas que realmente no merecen la pena, vayamos a lesionarnos menos. En este caso, por ejemplo, una de ellas sería los estiramientos, que muchas veces estiramos durante 15 minutos antes de entrenar pesas y luego pasa lo que pasa, que no rendimos y que realmente no estamos haciendo un trabajo eficiente para no lesionarnos. Así que por eso digo que muchas veces es mejor hacer un calentamiento breve, pero un calentamiento que realmente merezca la pena, con movilidad de hombros, con movilidad de cadera, utilizando bandas elásticas, haciendo ciertos estiramientos dinámicos, un poco de movilidad con la pelota de goma dura, con el foam roller, bueno, un montón de cosas que podemos hacer. Si queréis un día, hablo acerca del calentamiento que yo hago, le explico de manera un poco más detallada porque hoy no me va a dar tiempo ya, pero bueno, explico básicamente los ejercicios que yo hago, tanto para el tren inferior como para el tren superior, pero ya os digo que no es gran cosa, o sea, no es una cosa del otro mundo. Todos podéis hacer un calentamiento realmente efectivo en unos 10 minutos, 15 minutos, igual como mucho. Realmente no hace falta mucho más. De hecho, hay personas que ni siquiera calientan, directamente pasan a las series de aproximación y ya estaría. Que quizás es un poco extremista, también lo digo, porque realmente si no calentamos nada de nada, quizás nos estamos exponiendo a demasiado riesgo. Por lo menos en ciertas zonas como los hombros, yo siempre aconsejo calentarlos, que si con rotaciones externas, con bandas elásticas, vamos a hacer trabajo de press de banca, vamos a hacer trabajos en los cuales estén muy involucrados, pues a mí me parece muy interesante y sobre todo a todas las personas que se lo aconsejo, siempre mejoran en el rendimiento cuando están trabajando grupos musculares que estén relacionados o en el cual esté implicado el hombro. Así que es muy importante tener también esto en cuenta. Y así que nada, como digo, si tenéis interés en que os hable un poco acerca del calentamiento que yo hago, pues me lo comentáis directamente en ivllamazares.com, me dejáis un comentario o también en redes sociales. Y en siguientes episodios hablaré y detallaré más en concreto cómo lo hago yo. Así que sin más, nos escuchamos mañana jueves, que ya sabéis que nos toca preguntas y respuestas, preguntas que me mandáis a través de Instagram, a través de Twitter, a través de la web. Tengo ya algunas acumuladas, por lo tanto voy a ir respondiéndolas en siguientes episodios y mañana va a tocar una buena tanda de ellas. Así que sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Un día más, nos escuchamos mañana jueves en ese preguntas y respuestas y sin más que paséis un buen día. ¡Chao!